Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todas? Nos da mucho gusto que nos esté acompañando hoy nuestra hermana Luz. Hola hermanas, Dios les bendiga. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y que juntas podamos escuchar el consejo de Dios. Sí, Luz de Casa de Oración, Tijuana Loma Dorada. Les mandamos un fuerte abrazo, un cariñoso y fuerte abrazo a todas las hermanas de Casa de Oración Chula Vista, Casa de Oración Loma Dorada y a todas las mujeres que se están conectando a nuestro devocional semanal. Buenos días. Bueno, El martes comenzamos una nueva serie en nuestro devocional, la sabiduría de Dios para nuestras vidas. Esa es la nueva serie que comenzamos, donde vimos la necesidad de ser sabias y cómo esta nos va proveyendo de riquezas invaluables como la discreción, la sagacidad, la inteligencia, las cuales nos brindan protección y entendimiento, y claro, como resultados de poseerla, nos lleva a y practicar también la sabiduría, pues nos brinda felicidad, nos da paz y mucho gozo. Entonces, pues espero que todas la hayan tomado y si no, pueden ustedes escucharla. Está en Casa de Oración Loma Dorada, el primer tema de esta nueva serie, la sabiduría de Dios para nuestras vidas. Pues vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Padre, Señor, nos ponemos en tus manos. Gracias, Señor. Que seas tú hablando a nuestra vida, mi Dios, ministrando nuestro corazón. Gracias, Señor, por mis hermanas que han atendido a tu llamado. Gracias, Y aquellos, Señor, que por alguna circunstancia no lo pudieran hacer, mi Dios, tú inquietas sus corazones, Padre. Habla, Señor, a través de nosotras y que sea tu Espíritu Santo ministrándonos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya nos pusimos en manos de Dios. Hoy en nuestro devocional, nuestro tema, la necedad al alcance de la mano. Mateo 7:26, abran sus Biblias, mujeres, ya tienen su libro su cuaderno de notas, su Biblia, pues vamos a abrirla en Mateo 7:26, que dice: Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es como un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Pues vamos a hablar sobre la necedad al alcance de la mano. Si nosotros parafraseáramos este verso que acabamos de escuchar, Mateo 7:26, todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, bueno, parafraseado podríamos comentarlo, alguien que desprecia la riqueza de la sabiduría de Dios, ¿sí? No tendrá firmeza. Alguien que desprecia la sabiduría de Dios no tendrá firmeza. Así es. El diccionario Strong define necedad como desdén, actitud de indiferencia, desprecio hacia Dios o hacia las cosas de Dios. Un ejemplo, la oración, la palabra, la obediencia son cosas que podemos despreciar. El diccionario Bang define como necedad, como estupidez o como desconsiderado. En un diccionario secular, esta la define como demostración de poca inteligencia. La Biblia también la describe como tontería, como locura. Cuando nosotros oímos en la palabra de Dios, cuando se refiere a necedad, se puede referir como perversidad, arrogancia, bobería, entre muchas cosas más. Como el rico insensato, el de la parábola, ese rico insensato que estuvo proveyendo en sus graneros y menospreció la palabra de Dios. Él no se tomaba una hora, no tomaba un tiempo, no pensaba en Dios. Él pensaba que era eterno, yo creo. Sí, así es, y él estaba más preocupado en obtener cosas, en qué voy a hacer ahorita, mañana, quiero esto, necesito aquello, y era más su necedad en otras cosas que su necesidad a Dios. Así, en esta parábola, en Lucas 12:21, este hombre invirtió su vida en atesorar lo que para él era valioso. Entonces para él era valioso las cuestiones materiales, él pensaba en construir, en almacenar, en tener las riquezas, y ahí estaban puestas todas sus esperanzas para su propio bienestar. Entonces jamás menciona en esta parábola que a él le hubiera ocupado el deseo
de tener una relación con Dios. Sí, estamos conectadas en el mismo, en la misma verso, Lucas 12:21, estamos leyendo el final de ese verso, cómo habla Dios y enseña a Dios acerca de aquellos que olvidamos a Dios. Si nos olvidamos de Dios y nos ocupamos en las cosas terrenales, nos va a pasar lo mismo que a esta persona que en un momento dado se le demandó su alma y los bienes y riquezas acumulados de nada le sirvieron. Entonces, esta persona no le importó lo que pasara, toda su energía, toda su vida fue sobre su meta, atesorar para después disfrutar. Él pensaba que después de atesorar, él lo iba a disfrutar, como si no tuviese fin su vida, como si después de él con seguridad los demás hubieran continuado, los fueran a continuar, porque en realidad entra del tema de la necedad, porque no sabemos si los que continuarán después de nosotros van a ser mejores que nosotros o van a hacer lo mismo que nosotros. Pero la palabra necedad se relaciona a alguien que se aferra a un argumento sin escuchar las razones que proporciona la Escritura. O sea, no estamos diciendo no te voy a escucharlos, sino tú me dices la palabra y no la quiero recibir. Sí, así suele suceder. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión. Alégale. Cuando hablas con una persona y dice que cree en Dios, Dios es omnisciente, yo lo sé, ¿tú lo sabes? Así es. Sabe lo que estamos pensando en este momento, pero una persona que no conoce a Dios, pues no piensa que Dios puede conocer todas las cosas, entonces usa el recurso de la mentira porque piensa que puede esconderle a Dios algo. Incluso yo me acuerdo cuando oraba, cuando yo no conocía a Dios, que oraba, porque sí, ahora pienso que sí era una oración, pero le omitía cosas, o le platicaba a Dios cosas, escondiéndole la realidad de mi condición. Incluso hay oraciones necias, porque decimos, por favor, haz esto con esta persona y haz esto, pero siempre Dios nos va a hablar a nosotros, y ya cuando no queremos oír, entonces nos ponemos en esa postura necia. Hay muchas personas que verdaderamente ignoran la existencia de Dios. Hay gente que no conoce la manera de pensar de Dios. Tampoco conoce sus argumentos, no sabe nada. Yo estuve en una postura así, ¿y tú? También no decía conocer a Dios, pero era mentira, no lo conocía porque en realidad no tenía una relación con Él, no leía su palabra. ¿Y cómo podía decir que lo conocía si no tenía esa comunión íntima con Él? Uh-huh. Bueno, cuando vivimos de esa manera, padecemos muchas veces las consecuencias de nuestras fallas, porque no tenemos el consejo de Dios, porque no tenemos la orientación de Dios, hasta que alguien sabio nos comparte de la riqueza de la sabiduría de Dios. Si nosotros las recibimos, bueno, en mi caso las recibí, las entendí y las he guardado y sigo recibiendo y sigo aprendiendo y sigo experimentando la sabiduría de Dios, pero también he experimentado consecuencias de la necedad. Pero cuando llega alguien y te habla de la palabra de Dios, como lo menciona Romanos 10:15, que nos habla de aquellos que nos predican, ¿no? Así es, dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Como agua fresca en el verano, así es un canto, me encanta. Pero qué hermoso que alguien nos predique, pero debe haber un corazón abierto para recibir esa bendición de parte de Dios, su consejo, su orientación, y estar disponible a recibirlo. Pero yo conocí a un joven que estaba pero bien determinado a nunca leer la Biblia, porque decía, ¿por qué yo voy a leer ese libro? Es un libro más, mejor leo muchos más. ¿Pero por qué no lees ese? Pues si has leído tantos libros, ¿por qué no lees ese? No, ese no, porque me da coraje que habla de Dios y lo escribieron hombres. Digo, pero al fin de cuentas conoces de Dios. ¿Crees en Dios? Sí creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Decía. Es que, ¿cómo Dios que creó el universo, que creó todas las cosas, va a hablar a través de ese libro, la Biblia?
Entonces digo, bueno, y si crees en Dios, ¿crees que Dios es soberano? Dijo, claro que es soberano, Él hizo las cosas como Él quiso. Ok, y si en su soberanía le plació escribirlo así, tan sencillo. Pues cierto. Bueno, voy a leer la Biblia. Sí. Ya le derribó todo, ¿no? Ya no tenía excusa. Espero que la haya leído, la haya entendido, porque empezó y después se nos fue perdido, y espero que en un momento dado lo que haya recibido cobre vida en él. Pero esa es una parte, ¿no? Como cuando alguien llega y nos habla de la palabra de Dios, nos abre el entendimiento a un nuevo panorama, porque nos está exhibiendo a Jesús, a Dios. La palabra nos está exhibiendo la vida. Pero ignorar la voluntad de Dios, o sea, conocer la palabra de Dios, pero ignorarla por voluntad propia, cuando ya hemos conocido, ya hemos entendido, esa es una necedad. Con mayúsculas, necia. Tarde o temprano viviremos las consecuencias como el rico necio. Así es, sí. Santiago 4:17 nos dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Verdaderamente Él nos hace responsables. Cuando no conoces, pues no tienes una responsabilidad en el mismo nivel que cuando ya conoces, ya sabes y no lo haces, ya determinaste no hacerlo, entonces entramos en una necedad voluntaria. Pero bueno, la necedad está al alcance de la mano, ¿no? Así es, así como los jóvenes, ¿no? Que les dice uno algo, ¿no? Sus papás, no hagas esto, y saben que no lo deben de hacer, pues lo hacen porque lo quieren hacer. Así pero ya tienen conocimiento que no está bien. Advertencia, conocimiento, mandamiento, regla, todo, y de todas maneras ahí va, ¿no? Sí. El texto de Mateo 7:26, el que leímos al principio, cuando dice que el necio es aquel que oye mis palabras y no las pone en práctica, identifica perfectamente la necedad con la mayor sencillez. O sea, no le podemos buscar o buscar escondernos o justificarnos de ser desobedientes a la palabra de Dios y haber decidido ser necia por la propia, porque quiero, ¿verdad? Pues en realidad la necedad es parte de la naturaleza pecaminosa, a la cual estamos en una lucha constante, pero de nosotros depende ser sabias o ser necias. Y aquí es lo que vamos a identificar, cómo es que está tan al alcance de la mano la necedad. Una señora una vez me comentó: yo ya no quiero aprender más de la escritura porque se me va a demandar más. Bueno, sí, en verdad, sí, la palabra de Dios dice que al que sabe más se le va a demandar. Pero la pregunta es, ¿y qué no se le va a demandar de todas maneras por haber decidido no llevar a cabo la voluntad de Dios? Así es, porque así sea, decía en un comentario que leí, no te preocupes por lo que no sabes, sino preocúpate por lo que sabes y no lo vives, no lo pones en práctica. Entonces, así ella conociera poco o mucho, de todos modos se le iba a pedir cuentas tarde que temprano. No, y que leer la palabra de Dios es un mandato, debemos de leerla, pero debemos de obedecerla también, y debemos de escudriñar para poder entender qué es lo que Dios me quiere decir a mí, entenderlo y luego enseñarlo también. Son mandatos. Así es. Son mandatos, o sea, por dónde queremos esquivarnos, ¿no? Entonces Mateo 25:26 dice: responde su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Entonces la necedad aquí me llama la atención porque es igual a la maldad en el corazón. Así es. Nuestros argumentos mayores que los de Dios. O sea, su palabra no tiene tanta validad como lo que yo opino, ¿no? Ajá, los pensamientos, ahora sí que volteando la palabra de Dios, cuando Dios nos dice mis pensamientos son más altos que los de ustedes, no, nosotros decimos no, mis pensamientos, mis argumentos son más altos que los de Dios, y ahí entramos en completa necedad. Sí, Lucas 12:47 dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Conociendo la voluntad de su Señor. Entonces, el hecho de estar nosotros aquí no es algo así como que, ay, qué suave, vamos a...
Estamos obedeciendo un mandato de Dios de llevar las buenas nuevas, de enseñar, y en este tiempo de contingencia es parte de nuestra necesidad continuar. La iglesia no se paga por nada, entonces estamos obedeciendo, pero podríamos decidir no hacerlo. Sí, así es más comodidad, ¿no? Dices, ay, o sea, Ajá. porque pues se requiere una preparación, muchas cosas, y pues uno puede decir, ay, no, ¿para qué? Si ni lo ven, si no, ni lo escuchan, ni desanimarse, ¿no? Entonces, pero uno es obediente a Dios, uno tiene Así que ser es. obediente. Tienes que ser obediente al Señor, sabes que lo debes de hacer, pues hay que hacerlo. Pero no solamente eso, o sea, ponernos en una postura de no querer recibir tampoco. O sea, no me gusta. Ay, va a ser Lucy. No. Sí, no, o ya se equivocó, o ya dijo Ay, no, esto. ya se les fue el internet. Ay, no pago. Entonces, Sí. no, hay una responsabilidad de ambas partes, de tanto los que nos están escuchando, que es una enseñanza de la palabra de Dios, como nosotros prepararnos para dar la enseñanza. Entonces, vemos que la necedad es un mal que aqueja a todos. A mí me aqueja. De pronto quiere venir ahí a hacer sus estragos. Es una de las características de los padres Adán y Eva que nos heredaron. Necedad es un pecado entonces y debe desarraigarse de nuestros corazones. Quiere decir que si mi argumento es mayor que el argumento que Dios nos da, entonces soy necia. Soy necia. En un comentario bíblico, sí. Okay. No, sí tienes razón. En un comentario bíblico dice que los atractivos del mal, o sea, de la necedad, son más fuertes que los de la sabiduría. Y que, pues obviamente, la sabiduría exige sacrificio y exige esfuerzo. ¿Estás nerviosilla? Sí, discúlpenme. En realidad sí, exige esfuerzo. Ser sabio exige esfuerzo, exige morir a la naturaleza de pecado, al ego, al yo, a muchas de nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, argumentos. Pero una sola palabra basta para que muchas veces nos induzca al mal, nos lleve a hacer el mal. Proverbios 9:13. Dice, señora necedad, es alborotadora, es ignorante, no sabe nada. No sabe nada. Me llama mucho la atención que personifica, que ejemplifica, a la necedad como una señora, como una dama. Entonces, como una mujer, en otros dices. Sí, una dama, bueno, yo visualizo una dama con elegancia, con prudencia, su forma de actuar, de expresarse. Entonces digo, ¿cómo es que es comparada con una dama? Porque te seduce, o sea, es... Tiene que tener un gancho, ¿no? Una imagen, y la imagen de la necedad es atractiva. La imagen de la necedad es una dama activa, es una dama que opera, que es resuelta, que está decidida a apartar del buen camino. Entonces tiene mucho que ofrecer, tiene muchísimo que ofrecer. Una de las cosas en las cuales se personifica la dama necedad o la señora necedad es en un espíritu apresurado. Así es. En Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. En otra versión dice, el sabio domina su enojo y el tonto no controla su violencia. Bien. Entonces, una persona que es apresurada de espíritu, ¿cómo tú la podrías...? Lo podemos manejar, por ejemplo, con el esposo, ¿no? Que si nos dice algo, así sea pequeño, lo tomamos ya, lo hacemos algo grande y explotamos y actuamos, ¿no? De manera imprudente, o los hijos nos dicen algo. Lo podemos decir como más claro, ¿no? Sí. Es una persona apresurada, una persona que tiene un espíritu apresurado, es una persona que pronto se enoja. Explosiva, ¿no? Explosiva. Y tú puedes decir, ay, es que Miguel. Miguel tiene la culpa de que yo me enoje o de que yo me moleste, o José David. Es que José David ya le he dicho y
Por eso me pongo así, porque ellos tienen la culpa. Sí. Culpo a todo mundo, al que pasa, porque ya pasó rápido, porque no se pasó el alto, porque todo hace que actúe de esa forma. Si voy tarde ¿no? a un lugar, pues me hace enojar porque hay tantos carros enfrente de mí, tantos semáforos en rojo, pero en realidad estamos hablando de una actitud necia, o sea, bastante compleja, no podríamos así como ubicarla en un solo punto, pero un espíritu apresurado actúa impulsivamente y hace responsable a todos. Y bueno, descubrimos que la señora necedad se puede presentar todo el día en casa, Así. en el trabajo, Aún en la iglesia. en ¿no? la tortillería, Así es. en el súper. Cuando va uno, ay, ¿por qué no te apuras? En todos lados está presente. Sí, es un mal que aqueja, por eso vemos que la necedad ahí está, y esa señora es alborotadora, es ignorante, no sabe nada, pero causa muchos estragos, hace que tú pierdas la paz. ¿Puedes amanecer tan contenta ese día? Ay, ese Miguel, va a ser famoso Miguel. Miguel te hizo enojar, ya te echó a perder el día. Pero en realidad cuando nosotros descubrimos a la señora necedad y la hacemos a un lado, la ignoramos, no hace ningún estrago. Que todo lo contrario, ¿no? Como veíamos la semana pasada de la sabiduría, cómo nos libra, nos ayuda a discernir el momento, nos ayuda a actuar de una manera prudente, pero la señora necedad nos alborota y dice, ¡ey, desquítate! Sí, no lo tienes que dejar así. Descarga todo tu enojo, mira nada más. Así es. En versos que estamos leyendo del capítulo 9 de Proverbios, que nos describe la necedad como una señora, nos da muchas de los características de cómo se va manifestando. El verso 14 dice: se siente a la puerta de su casa o en su silla en lo más alto de la ciudad. Para invitar a los que pasan, a los que siguen recto su camino. Wow, porque aquí, miren, de veras hay que ponernos bien atentas, porque a quienes invita, a quienes dirige el llamamiento a la necedad, son las mismas personas a quienes se dirigió la sabiduría. Porque la sabiduría también dice, en unos versos más arriba en su contexto, dice que la sabiduría se sienta en lo alto y clama también, invita a aquellos simples, a aquellos que todos se creen, los invita a que de verdad conozcan y que prueben la sabiduría y se sacien de ella. Pero esta también prepara un banquete, y le ofrece a aquellos que ya probaron la sabiduría. Entonces, por eso nosotros podemos preguntarnos muchas veces, ¿qué le pasó a fulanita de tal, a sutanita, si iba tan bien? Bueno, la necedad captó su atención. Sí, así es, y uno no la discierne, pues se va apartando de Dios cuando pues ya uno no ora, precisamente porque uno se levanta y tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, el afán, ¿no? Bueno, ahí entraría otra cosa, pero entonces ya no disciernes cuando viene la necedad, porque estás tan llena de tantas cosas que ya no la disciernes cuando está ahí. Sí. Entonces pues ya dejaste de orar, ya dejaste de leer la palabra de Dios, ya dejamos de congregarnos, ahorita pues virtualmente, aún eso es una forma de congregarse. Entonces todo eso pues viene y ataca la necedad y entra a nuestra vida y la quiere gobernar. Sí. Bueno, pero por ejemplo nos levantamos y lo primero que hacemos es orar. Dices, wow, comencé perfectamente bien el día. Luego leemos la palabra de Dios, dices, qué bueno, eso me hace sentir ricamente satisfecha. Atendemos el hogar. Pero luego la necedad puede gritar, porque grita y te dicen, ¡ey, te abusan! ¡Qué rutina tan fea! No te valoran, estás nomás ahí en casa, te tratan como una esclava, o busca tu autorrealización. No te dejes.
no perdones. Porque nos pasan muchas cosas durante un día, por ejemplo, sí. Pero a una persona sabia la necedad le está gritando también, ¿sí? El 16 dice que continúa ella invitando, porque la presenta como algo que está invitando, es algo insistente, sabe muy bien su trabajo, la necedad sabe muy bien su trabajo. Sí, así es, no te va a dejar hasta que te atrape, sí. Hasta que aceptes la invitación. Bueno, entonces, eso es lo que pretende, sí, la necedad, claro. todo el día, todo el tiempo. Entonces, bueno, lo ejemplifica de una manera alegórica para que nosotros nos demos cuenta que todo el día vamos a estar expuestas a tomar una decisión acertada o una decisión que es necia. Entonces, el verso 16 y el 17 lo leemos. Dice, el que es simple, venga acá. Y al que no tiene sentido dice, son dulces las aguas hurtadas y el pan de tapatillo el más sabroso. Es un banquete. La necedad ofrece un banquete y estamos hablando de vanidades, de cosas muy frívolas, placeres, injusticias que halagan a la naturaleza humana. La naturaleza humana que heredó el pecado, por el pecado una inclinación al egoísmo, a querer saciarse en el momento, ¿no? La necedad siempre va a procurar encubrirlo bajo una apariencia de bien o de justicia. Es que yo dije una mentira piadosa, justificando el pecado. Es que era para, pobrecito, es que no supo qué decir y yo dije, aunque es mentira. O hay muchas cosas en las cuales que nosotros podemos caer con una apariencia de piedad también. Sí. Y en este tipo de situaciones nos podemos ver el corazón obstinado que se mantiene ocupado ahí. Sí, no quiere ceder y una obstinación, dice en Proverbios 17:12, dice, mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Otra versión lo maneja, es mejor enfrentarse con una osa furiosa que lidiar con la obstinación de un necio. Sí. Así es. Entonces, wow. Sí, o sea, no quiere salir, aunque ya le has mostrado, a lo mejor nos han mostrado nuestro error de que estamos mal, nos mantenemos en nuestra posición y no nos importa lo demás y de ahí nadie nos hace cambiar y somos necios. Totalmente, y no entra otra posibilidad. Lo que dije estamos hablando que ignora la palabra de Dios, no estamos hablando de otra opinión por otra opinión, sino la opinión de Dios. O sea, no es lo que tú dices, no es así, no quiero que sea así, y discute. El Éxodo 16:28 habla de sí, así es, cuando el pueblo, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, cuando manda el maná, dice en Éxodo 16:28, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Porque ellos extrañaban Egipto. Ellos ya se habían enfadado de comer todos los días maná. O sea, podemos manejarlo como que todos los días escuchar las predicaciones, ¿no? La palabra de Dios, todo, y otra vez servicio, y otra vez. El maná es la palabra de Dios. Entonces ya estaban enfadados de todos los días comer el maná. Y entonces, ¿qué decía? Queremos otra cosa, extrañamos Egipto, lo que allá teníamos, cómo estábamos. Y tanto fue que Jehová se molestó que sí les dio lo que pedían, pero ¿para qué? Para muerte. Fue para muerte, porque más adelante Él les da lo que fueron las codornices, ¿no? Que decía que hasta salían por sus narices, pero fue para muerte. Entonces la necedad nos lleva a la muerte. ¿No? La consecuencia del pecado, ¿no? Te lleva a muerte. Y bueno, el verso 18 dice, y no se dan cuenta que ahí está la muerte, o sea, con la necedad se encuentra la muerte y que sus invitados van a la muerte, a alejarse de Dios, al Averno. En esta versión dice, pero se refiere a la muerte o al alejamiento de Dios. Y aquí entran las obras inicuas, que son deseos corrompidos.
Proverbios 26:11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. O sea, ¿no entiende? Sí, no, ya le dijeron, no vayas por acá y no. Nada más, o ahora sí que utilizo esto para salir, pero al final vuelvo a regresar a lo mismo. Sí, a mí me gusta aquello, como decías, del pueblo, del pueblo de que sale de Egipto. Sí, sale de esa esclavitud y dice que su alma estaba afligida y que clamaron a Dios. Dios escuchó su clamor y envió un libertador a Moisés, libertador. ¿No? Y ya estando fuera querían regresar porque su corazón no era puro, ¿no? Entonces la necedad ahí estaba. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de una consejería. Ay, necesito una consejería, Luz, ¿me puedes decir qué hago en este caso? Y tú les dices, mira, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice. Y al rato les ves haciendo todo lo contrario y dices, ¿qué pasó? Es que yo siento que así es. Sí me dijiste lo que Dios dice, pero yo siento en ese momento que así es, y así es. Tú dices, bueno, sí, ya no puedes hacer nada. Bueno, siempre la necedad invitará a dejar el camino de rectitud, a dejarnos llevar por el momento. Es la invitación, déjate llevar por el momento, es lo que se te satisface. Y me viene a la mente la serpiente, Satanás, el padre de la necedad, porque de ahí surge la necedad. Sí, así es, surge y a todo. Eva le ofrece algo atractivo, le presenta la verdad a medias a una mujer ya completa, con una relación con Dios, con una familia, tiene un hogar, tiene todas las provisiones, tiene una relación hermosa con Dios, con su esposo, pero en un momento violentó el principio de obediencia, que es apegarse al mandato. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice este consejo de la palabra en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en cuanto a los quehaceres, en cuanto a las relaciones interpersonales, con las amistades? ¿Qué dice Dios si tengo un jefe así? ¿Qué dice Dios? Pero ahí entra la serpiente y le dice, pero aquí habla de uno de los aspectos que va acompañada de la necedad, es la astucia. O sea, Satanás va a esperar, o el enemigo, o la carne, o va a esperar que la carne esté débil. Sí, así. Y va a sembrar un pensamiento y ahí va a haber una reacción. Aquí dice que en el Génesis 3:1 que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y ahí comienza la seducción. Entonces, siempre la necedad, las posibilidades que ofrece la necedad son una posibilidad para nosotras decidir qué hacer, cómo reaccionar. Si cedes o no cedes, ¿no? Ahí te está diciendo, no, pues yo te convengo más porque por esto, por aquello, como Satanás hizo con Eva, ¿no? Le dijo una verdad a medias. Así es que nos seduce la astucia, ¿no? La necedad nos da una verdad a medias, ¿no? A lo mejor te va a decir, ay, vas a sacar tu coraje si haces así, si actúas así, lo vas a sacar, pero al final te vas a quedar con algo amargo que a Dios no le agrada, o empiezas a hacer cosas que a Dios no le agrada porque ves que no pasa nada, y un día lo hago y no pasa nada, entonces empiezo ahí a ser necia y necia y necia. Bien. Bueno, pues ya vamos a concluir porque el tiempo se nos ha ido. ¿Y tú qué nos puedes decir acerca de este tema? Bueno, miren, que aunque la necedad está a las puertas esperando un pequeño descuido para habitar y tomar el control de nuestras vidas, no debemos ceder. Tenemos que estar alertas cada día buscando la presencia de Dios y meditando y obedeciendo su palabra, tomadas de la mano de Dios, que aunque venga la necedad, Dios es más poderoso, más fuerte, y Él nos ayuda, y a través de su Santo Espíritu ahí está discerniendo, tocando nuestros corazones. No lo hagas, como un alto, espérate, no cedas, no cedas. Así es. Bueno, concluimos. La señora necedad anda muy cerca de nosotras, astutamente esperando un momento de descuido para atrapar nuestras almas. De cada una de nosotras depende ignorarla, despreciarla
rechazarla amando a Dios y abrazando sus principios. Oír, entender y obedecer son la clave para mantenernos a salvo de la necedad. Vamos a orar para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, Padre, porque tú nos has descrito, Señor, en este breve tiempo, el peligro que nos acecha constantemente de tomar decisiones que nos apartan de Dios. Te pido, por favor, que obres en el corazón de todas nosotras y pongas un temor muy grande, que abracemos, atesoremos tu palabra más que a nadie, Señor, y más que a nada, Señor, a pesar de cualquier situación en la que nos encontremos, sea de aflicción, sea de enojo, sea de tristeza, tu palabra sea mayor y más fuerte que las posibilidades de la necedad. Te pido que perdones si alguien ha tomado una mala decisión, si alguien está manteniendo una actitud que ha cedido, te pido que des el poder por medio de tu gracia y misericordia, Señor, para salir de cualquier actitud equivocada que vaya contraria a tu voluntad. Dios, bendícenos a todas, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.